Los objetivos, vamos a hablar un poquito, vamos a definirlas, vamos a hablar un poco de la parte epidemiológica, que es importante en tema de quemaduras, en especial las quemaduras químicas, tiene que ver mucho con el tema laboral, fisiopatología y su manejo, su tratamiento básico, ¿no? Por definición, vamos a decir que son lesiones que se producen por contacto con determinadas sustancias. Por lo general, estas sustancias se pueden resumir en dos grandes grupos, ¿no? Que sean sustancias químicas básicas o ácidas. Nosotros vamos a tener, saben ustedes muy bien, el pH, el potencial de hidrógeno, tiene un nivel neutro, o sea, el valor de 7, y luego tiene valores ácidos hacia 1 o alcalinos hacia el 14, ¿no? Eso es el rango en el cual se mueve el potencial de hidrógeno de una sustancia, ¿no? Viendo algunos datos, podemos decir que hay más de 25.000 productos químicos, y muchos de ellos pueden producir lesiones. Solo en el año 2019 en Estados Unidos hubo 180.000 exposiciones. La mayor parte de estas se dan en países subdesarrollados, en comparación con los países desarrollados, donde quizás haya mejores medidas de prevención. Y también podemos decir que más o menos están mitad a mitad las lesiones químicas que se producen en el hogar, así como las que se producen en el trabajo. Podemos también decir, bajo esta premisa, de que se considera una mortalidad del 30%, es más frecuente en hombres, en rango de edades entre los 20 y 60 años, la edad laboral, y en relación a las zonas más afectadas, podemos decir que la más frecuente es la superior, miembro superior, luego cabeza y luego el miembro inferior en estos porcentajes, ¿no? Entonces, de manera general podemos decir, según esta referencia, ¿no? Que los diferentes agentes que pueden ser térmicos, eléctricos, radioactivos o químicos, lo que van a producir es una desnaturalización de la proteína. La proteína es la estructura de los tejidos, es que da estructura a los tejidos. Entonces, es muy importante y relevante, ¿no? Que podamos entender cómo actúan todos ellos, ¿no? A través de una exposición más prolongada se va a producir una mayor destrucción de la proteína, ¿no? A través del proceso de hidrólisis. Asimismo, se producen reacciones exotérmicas, ¿no? Va a depender mucho de algunos factores, como la concentración, la cantidad, la forma en que se produce la exposición, la duración, la penetración en los tejidos, el mecanismo de acción y el estado del agente químico, ¿no? Entonces, como ya habíamos adelantado, nosotros podemos tener, considerando el tipo de químico, ácidos, los cuales actúan con necrosis de coagulación de los tejidos, bases, ¿no? Estos ácidos menores de 3, bases mayores de 11, lo que hacen es una licuefacción, una necrosis de licuefacción, es un mecanismo diferente. Las soluciones orgánicas disuelven la membrana lipídica celular y las soluciones inorgánicas producen una unión directa y formación de sal, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una forma diferente de actuar, dependiendo si son ácidos o bases. Las quemaduras por ácidos, con un pH que se considera entre 1 a 5 aproximadamente, van a producir lesiones con un color tipo marrón oscuro, ¿no? Su aspecto es seco y es duro al tacto. Esa es un poco la característica de la quemadura por ácido, ¿no? ¿Qué ácidos con más frecuencia van a producir estas quemaduras? Tenemos nosotros el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido tioglicólico, el ácido ftálico, asimismo el ácido fénico, que también se conoce como fenol, o ácido carbólico, ¿no? O ácido carbólico. Muy bien. Las quemaduras por bases. ¿Cómo se maneja ese tema? Por lo general,
El pH, a diferencia del anterior, es un pH más alto, de entre 9 y 14. Las lesiones que se producen de quemaduras por bases son de aspecto blanquecino, son húmedas, a diferencia de las lesiones por ácido que son secas. Por lo general se estima que las lesiones por álcalis, ¿no? O bases, también llamado álcalis, ¿no? Son lesiones que penetran más, duran más tiempo y dañan de una mayor forma a los tejidos. Los químicos que con más frecuencia producen quemaduras, los químicos alcalinos, van a ser el hidróxido de sodio, que se denomina soda cáustica, o también podemos conocerlo más comúnmente como lejía. El hidróxido de calcio, que es la cal apagada, el óxido de calcio, que es la cal viva. Entonces, todos estos tienen términos conocidos: el hidróxido de potasio, el aminopropanol y el cemento. Todos ellos son químicos alcalinos que pueden producir quemaduras. En relación a sus mecanismos de acción, nosotros vamos a considerar el mecanismo de acción puede ser por oxidación, reducción o corrosión, ¿no? El mecanismo oxidativo lo que produce es un efecto que añade a la proteína de un átomo de oxígeno sulfuro un átomo halógeno, ¿no? Se le añade a la proteína un átomo de oxígeno de sulfuro o de halógeno. Ejemplos: el hipoclorito de sodio, el pergamanato de sodio, el ácido crómico. En relación al mecanismo de reductivo, lo que hace es une electrones libres a la proteína y genera calor, ¿no? Y es un efecto mixto, una quemadura por acción química y una quemadura por calor también, ¿no? Ejemplos: tenemos el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido crómico. En relación a los mecanismos corrosivos, podemos mencionar nosotros que tenemos que al contacto causa desnaturalización de las proteínas. Son los fenoles, el hipoclorito de sodio, el fósforo blanco, ¿no? Son los más comunes. Otros mecanismos menos frecuentes: el veneno protoplasmático, mecanismo desecante o vesicante, ¿no? Diferentes. El veneno protoplasmático, su efecto lo que hace es formación de ésteres con la proteína o unión o inhibición del calcio u otros iones orgánicos. Ejemplos de un mecanismo de acción de este tipo son el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido oxálico y el ácido fluorhídrico. Los mecanismos desecantes lo que hacen es absorben agua y deshidrogenan los tejidos. Generan también producción de calor, haciendo un efecto combinado. Ejemplos: el ácido sulfúrico, el ácido muriático. Eso se usa mucho en limpieza, sobre todo de baños, ¿no? Produce quemaduras químicas. Mecanismo vesicante, vamos nosotros a ver isquemia y necrosis anóxica en el sitio de contacto. Y acá tenemos al gas mostaza y al dimetilsulfóxido, ¿no? Son ejemplos, ¿eh? La lista es muy larga, en realidad, de todos estos componentes que pueden producir de alguna forma quemaduras, ¿no? Toda quemadura, al igual como las que se han mencionado anteriormente, nosotros vamos a seguir las guías básicas de reanimación, que son las que se deben practicar en todos los pacientes. Primero, A, de vía aérea, sobre todo cuando hay quemaduras en cara y cuello, edema orofaringeo, ronquera, estridoritos, poner atención. En relación a las quemaduras profundas, B, breathing, ¿no? Respiración, y circulares de tórax, traumas que pueden afectar la respiración. C, que circulación. Hay que ver hidratación, accesos venosos. Por lo general se pone una vía periférica y una central, por lo general. Se hace el uso de fórmulas indicadas para hidratar, como las que mencionamos en clases anteriores, ¿no? Un gasto urinario más que debe garantizarse para establecer una adecuada función renal de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. D, que es en la parte nerviosa, glucometría, toxicidad sistémica, estado metabólico, trauma. Y E, que tiene que ver con la parte esquelética distal,
básicamente con algunos cuidados como el retiro de prendas. Recuerden ustedes que los químicos se quedan en las prendas y mientras esta prenda continúe, el químico seguirá actuando sobre la piel. De ahí que la necesidad de remover las prendas, ¿no? Patrón de quemadura y evitar la hipotermia, ¿no? Es un efecto contrario. Recomendaciones: cubrir las manos con guantes, retirar la ropa contaminada, retirar excesos de químicos con toallas, enjuagar la zona afectada con agua durante 20 a 30 minutos. Todas estas son recomendaciones de quemaduras químicas, ¿no? Como decíamos, hay que retirar la ropa que esté aún con el componente químico. Ahí hay que retirar los excesos de químicos con toallas, enjuagar la zona afectada con agua. En realidad, es parte del manejo básico de muchas formas de quemaduras. Aquí tienen una especial atención porque ese flujo de agua es el que va a remover esa sustancia que se encuentra en contacto con la piel. Colocar jabón líquido sobre la piel afectada por unos 15 minutos, no aplicar cremas, manejo básico de quemadura química. Lo que pasa es que, si bien es cierto, en otros tipos de quemaduras se pueden usar cremas, en las químicas a veces interactúan, entonces puede agravar la condición de la lesión. Acá tenemos un poco el manejo inicial, como habíamos dicho, la parte inicial que tiene que ver con el rescate, retiro del contacto químico, aviso y traslado. Esa es un poco la parte inicial. Luego, en urgencias, la estabilización, el manejo multidisciplinario y la gestión para la posibilidad de traslado a UCI, para luego el proceso de recuperación y egreso. Este es un algoritmo que se propone en el grupo liderado por Kearns en su publicación en la revista de EMS World, ¿no? Entonces, seguridad primero. Hay que evitar que la persona que está asistiendo se vea afectada también por la quemadura, para lo cual se debe de retirar las prendas, se debe lavar con agua, ¿no? Hay que ver la historia, si es que hay algún dato que pueda sugerir qué tipo de químico es al que nos estamos enfrentando. Y hemos dicho secar, retirar prendas. Hay que irrigar profusamente con agua las heridas para remover el químico que está presente. Y también pueden haber lesiones asociadas, como algún tipo de trauma, por ejemplo, ¿no? Cuando se producen quemaduras en general. Entonces, dentro del manejo inicial, la eliminación del agente químico representa una parte importante. ¿Para qué? Para evitar que este producto siga produciendo de forma persistente un daño, ¿no? Entonces, se retira la ropa, algunos residuos con cepillo, lavado de la lesión, que hemos dicho que el lavado con agua está indicado, evitar la hipotermia, que se asocia con frecuencia, y el uso de soluciones anfóticas, ¿no? El fenol, el ácido muriático y el ácido sulfúrico concentrado, y algunos materiales elementales como el sodio, el potasio, el óxido de calcio, magnesio y fósforo, ¿no? Algunas quemaduras químicas que tienen una eh, particularidad, ¿no? Que requieren nuestra atención son, por ejemplo, las que se producen en globos oculares, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Es un elemento, un órgano muy sensible. Hay que producir un lavado profuso con lactato de Ringer. Se puede asociar procaína para poco disminuir el dolor. Se puede asociar el uso de soluciones anfóteras y hacer una medición del pH para determinar si se ha podido controlar este cambio en la condición. Este es un tipo de dispositivo, como ustedes ven, que tiene un extremo en forma de embudo medio plano, ¿no? Y luego otro extremo que sirve de conexión. Esta parte que ustedes tienen aquí, básicamente lo que va a hacer es se va a acomodar por delante del globo ocular, ¿no? Detrás de los párpados, se va a adaptar a la forma del globo ocular y a través el otro extremo se va a conectar una jeringa para producir lavados continuos de tal manera de remover todo el elemento que esté causando un daño en esa zona. Acá pueden ver ustedes, ¿ven? Con cuidado se hace un poquito de presión hacia arriba del párpado
se coloca este dispositivo hacia arriba, luego se abre el párpado hacia abajo, se completa y queda completamente cerrado, ¿no? Queda delante de la córnea y del globo ocular. Y este elemento puede ser usado para administrar fluidos de tal manera de hacer un lavado efectivo de una zona comprometida, ¿no? Algunos estudios importantes que se pueden desarrollar para determinar la magnitud del problema está el pH, los electrolitos, ¿no? Gases arteriales, función renal y hepática, electrocardiograma e imágenes diagnósticas dependiendo de cada caso, ¿no? Esto es importante. Dentro de los químicos especiales, vamos a mencionar algunos por frecuencia. En primer lugar, tenemos el ácido fluorhídrico, que es un ácido inorgánico muy corrosivo, ¿no? Utilizado en grabado de vídeo, industrias electrónicas y soluciones de limpieza. Menos del 50% de síntomas son inmediatos. Acá, como vemos, una lesión ácida y alcalina, y acá se producen algunos cambios o alteraciones asociadas como la hipocalcemia, hipomagnesemia, acidosis. Además, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar cardiotoxicidad, inhibición de la adenilato ciclasa y la lesión pulmonar por inhalación, de hecho. Entonces, todo este cuadro clínico puede estar asociado y debe ser revisado para establecer el respectivo diagnóstico, ¿no? En relación al tratamiento, ¿no? Eh, Se puede aplicar un gel al 2,5%, ¿no? En las zonas quemadas, eh, algún tipo de soluciones en polvo, ¿no? En una cantidad de 3,5 gramos, diluidos con 150 de lubricante quirúrgico soluble en agua, ¿no? Se pueden aplicar masajes de 30 a 60 minutos, ¿no? Aquí el volumen al 5%, ¿no? 0,5 mililitros por cada centímetro cuadrado, que es más o menos el volumen que se puede requerir, y 10 mililitros al 10%, más 40 mililitros de lactato Ringer por vía arterial por 4 horas, en caso de ya quemaduras de mayor extensión, ¿ok? Quemaduras químicas, ¿no? El ácido carbólico, que es el fenol, también es muy utilizado como desinfectante y en la producción de resinas y plásticos, ¿no? Es moderadamente soluble, tiene una absorción cutánea e inhalada también, puede producirse por lesión directa, por cardiotoxicidad, por lesión renal, por agitación, convulsiones, coma y por litiasis eritrocitaria y anemia, ¿no? Todos estos cuadros están relacionados con quemaduras por ácido carbólico, ¿no? Lesiones renales, cardiotoxicidad, algunas manifestaciones neurológicas y también hematológicas relacionadas con este tipo de quemadura química. Tratamiento, eh, eh, este es el propio, a ver, para darles, eso es como un trabalenguas, pero pues, un segundo, un segundo, por favor. Eh, el polietilenglicol, sí es importante eso, es el polietilenglicol, ¿ok? Básicamente el polietilenglicol, ¿no? Tiene una función específica de ser un laxante osmótico, ¿no? Y que también puede usarse como tratamiento en quemaduras químicas. También se puede usar el isopropanol o el glicerol. Y se hace irrigación continua con agua, un manejo de soporte y en algunos casos muy severos, con afección renal, se debe tomar en cuenta la hemodiálisis, ¿no? ¿Eh?
Otro elemento químico importante, el fósforo blanco. Este es un agente incendiario que se ve mucho en armas y fuegos artificiales. Se produce una quemadura química y se asocia también a una quemadura por calor. Produce un humo blanco, una llama amarilla y tiene una mortalidad elevada con porcentajes superiores a los 10-15%. Se puede producir por lesión directa, se asocia a hipocalcemia y hiperfosfatemia. También se pueden observar arritmias cardíacas y necrosis hepática. Todo este cuadro asociado a quemaduras químicas con fósforo blanco, ¿no? Tratamiento, mantener la piel húmeda. Hay que tratar de recuperar la barrera, porque la quemadura lo que hace es romper la barrera natural que tenemos de defensa, que es la piel. Entonces, este tratamiento lo que permite es mantener la piel húmeda y protegernos de una posible quemadura adicional, ¿no? Retiro de partículas, como hemos mencionado, sulfato de cobre, los niveles de calcio y fósforo por 72 horas para monitoreo de la evolución del paciente. ¿Ok? Muy bien. Esta es una primera parte, corresponde a quemaduras químicas. Vamos a... Es breve en realidad el espectro en este campo es un poco amplio. Como ustedes pueden ver, las quemaduras químicas van a depender mucho de la naturaleza de cada agente, en realidad. El uso de algún tratamiento tópico adicional que podría ser, por ejemplo, alguna crema que se usa con frecuencia en otras quemaduras, o hasta el uso de jabón líquido, porque hay una pregunta también aquí en relación con el jabón líquido, puede agravar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una quemadura alcalina, el uso de jabón líquido puede producir un agravamiento. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Básicamente, lo que sí es una norma general es el hecho que nosotros lavemos con abundante agua y podamos retirar los tejidos que mantengan aún esta quemadura química, ¿no? Entonces, como les digo, es un espectro muy amplio el de productos que pueden producir esta lesión. Los cuadros clínicos son muy relativos, dependiendo de cada uno, ¿no? Incluso también de la zona anatómica. Hay zonas anatómicas que son más delicadas, la cara, el cuello, por ejemplo, los periné, ¿no? Son zonas más delicadas y con un peor pronóstico en comparación con la zona del tórax, por ejemplo, la zona lumbar, la espalda, por ejemplo, ¿no? Muy importante tomar en cuenta en la valoración de una quemadura química. Muy bien, esta es una primera parte de quemadura química. Me gustaría saber si tienen preguntas adicionales que hacer mientras vamos preparando la segunda clase. ¿Tenemos alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, entonces nos debe que haber quedado. Doctor, Sí, escucho, en, dígame, en dígame. uno de los tratamientos, no recuerdo de qué químico, decía LR arterial. ¿Qué significa LR? Lactato Ringer. Lactato RIT. Ringer. El Ah, ya. lactato Ringer es una solución, ¿sí? Se usa, por ejemplo, en reanimación hidroelectrolítica de los pacientes. Lactato Ringer, ¿no? Muy bien, Doctor, tengo una dígame, consulta. Buenas tardes. ¿qué tal? Con respecto a las recomendaciones que usted brindó, ay, nos decía cubrir las manos con guantes. ¿Algún material en específico? ¿Tiene que ser muy pegado o quizás algo suelto? Pues, ¿qué características deberían tener ¿De estos guantes? cobertura? Las recomendaciones del Ya, manejo inicial ya, frente a quemaduras. ya. ¿Cuál es su duda en relación al manejo inicial? ¿Ah? ¿Cuál es su pregunta específica del manejo Ah, inicial? ya, me refería al material de los Ah, bueno, guantes. lo que pasa, a ver, ahí tener cuidado, porque como es una quemadura química, cualquier químico que coloquemos, puede ser un fármaco, puede ser, por ejemplo, las gasas parafinadas, ¿no?
que tiene petrolato o algún tipo de cualquier producto químico en sí, puede interactuar, ¿no? Hay que tener cuidado en sí. Por lo general, el retiro de prendas que aún retienen la solución que está produciendo el problema, el lavado con agua también, es el manejo básico esencial, ¿no? Eh, de ser, se puede aplicar algún tipo de cobertura no química, por ejemplo, algún vendaje, ¿no? Momentáneo en las lesiones para evitar la exposición y el dolor y para inmovilizar las zonas de alguna forma, ¿no? Pero básicamente eso es. El manejo, y lo más importante es limitar el tiempo de exposición al químico, es lo más importante. Luego el lavado para removerlo y a veces se puede dar algún tipo de cobertura para aliviar dolor o para limitar movilidad, lo cual genera también dolor, ¿no? Pero en general es bueno tomar en cuenta eso. El jabón líquido, por ejemplo, el jabón es una sustancia, un componente alcalino, entonces podría agravar. Ahí hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Más que lavar con un jabón líquido, como le decimos, irrigación profusa con agua, ¿no? Dice, doctor, debemos tener cuidado con los productos de limpieza que usamos. Bueno, claro, como le digo, por ejemplo, el cloro, ¿no? Que se usa para limpieza en los baños, todo, pues, produce quemaduras. Puede producir quemaduras de vía aérea también, ¿no? El ácido muriático, seguramente antes se usaba mucho más el ácido muriático. No sé si ustedes han llegado a conocerlo. Claro, el ácido muriático se usaba mucho y algunos, si alguno se ha podido percatar, tiene un olor muy fuerte, muy intenso y produce quemaduras. Y el ácido muriático produce quemaduras combinadas, porque produce también quemaduras por calor. Entonces es más grave, ¿no? Eh, eso es un agente que se usa con frecuencia que podría producir. La lista es larga, ¿no? Depende, muchas quemaduras químicas se dan en accidentes laborales. ¿Por qué se trabaja con químicos? En industrias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde se puede producir ese tipo de... en hospitales también se puede producir, ¿saben qué? Con los materiales que se usan para esterilización de instrumentos también, el caso que se ha dado que han producido quemaduras en el personal, ¿no? Entonces, depende mucho. La historia clínica es muy, muy importante para que nosotros podamos orientar y determinar qué tipo de quemadura es, ¿no? Para que podamos darle el mejor tratamiento posible. Muy bien. Entonces, esto es lo relacionado a quemaduras químicas. Como le digo, lista larga, hay un manejo básico por lo general, pero va a depender mucho de cada tipo. Por eso la anamnesis es relevante, ¿no? Muy relevante para saber a qué cosas se expuso, ¿no? Muy bien. Primera parte, vamos a ir a la segunda parte, lo cual nos va a tomar un poquito la mitad de la primera. Un segundo. Un segundo.